claros hijos de nuestra patria, el capitán de la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vázquez, proclamado con justa razón como el titán de Carcabón, y en su memoria nos reunimos en este espacio sagrado de honor y gloria para evocar simbólicamente a nuestros hermanos que tuvieron la magnánima dignidad de caer cumpliendo el deber de proteger a nuestra sociedad. Damos inicio a la ceremonia por el 77º aniversario de la inmolación del héroe nacional, capitán Policía Nacional, Alipio Ponce Vázquez, con el encendido de la llama votiva que peregriza la presencia de nuestro héroe nacional, honor que estará a cargo de un cadete de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Dios, mi patria y la ley, construyendo mañana, soberano y triunfal, sin fatiga, sin lengua, con honor hasta el fin. Siempre habrá un policía, después de vivir por morir por el Decreto Ley 24.658. El Presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República del Perú ha dado la ley siguiente. Artículo primero. Declárese héroe nacional al capitán Alipio Ponce Vázquez, caído en acción de armas en la quebrada de Porotillo, durante el conflicto armado con la República del Ecuador. Artículo segundo. Eríjase en la capital de la República y en la provincia de Jauja, departamento de Junín, un monumento simbólico que perenice la gratitud nacional al héroe capitán Alipio Ponce Vázquez, caído en cumplimiento de sus deberes militares. Artículo tercero. Los restos mortales del capitán Alipio Ponce Vázquez, que reposan actualmente en el cementerio Presbítero Maestro, serán trasladados a la cripta de los héroes. Artículo cuarto. El Poder Ejecutivo queda encargado de adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley. Artículo quinto. Esta ley entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. Casa del Congreso en Lima, a los 15 días del mes de abril de 1987. Armando Villanueva del Campo, Presidente del Senado. Fernando León de Vivero, Presidente de la Cámara de Diputados. Raúl Acosta Rengifo, Senador Secretario. Jorge Fernández Valdivieso, Diputado Secretario. Por tanto, mando se publique y cumpla, dado en Casa de Gobierno, en Lima, a los 24 días del mes de abril de 1987. Rúbrica del señor Presidente Constitucional de la República, Alan García Pérez. Firmado. Firmas de los ministros del Interior y Educación, respectivamente. De esta manera ha sido colocada la ofrenda floral a nombre de los familiares del héroe nacional, capitán Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vázquez. Honor y gloria a los héroes y mártires de la Policía Nacional del Perú. En homenaje póstumo a la inmolación del héroe nacional, capitán Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vázquez, en la campaña de 1941, un corneta de la banda de músicos de la Policía Nacional del Perú ejecutará el toque de silencio en honor a su alma. Acto seguido, escucharemos el discurso de orden a cargo del señor general de la Policía Nacional del Perú, Miguel Palomino Cáceres, jefe de la región policial Callao.
señor General de la Policía Nacional del Perú, Mauro Medina Guimaraes, Ministro del Interior, señor General de Policía, don Richard Douglas Zubiate Talledo, Director General de la Policía Nacional del Perú, Monseñor José Luis del Palacio y Pérez Mendel, Obispo del Callao, señor Teniente General José Luis Lavalle Santa Cruz, Subdirector General de la Policía Nacional del Perú, señor Teniente General Menahem Hananel García, Inspector General de la Policía Nacional, señores alcaldes distritales de la Provincia Constitucional del Callao, señor Gerardo Bolano Peláez, Prefecto Regional del Callao, señores oficiales generales de brigada, contraalmirantes, señores mayores generales FAP, señores oficiales generales de la Policía Nacional del Perú en actividad y en situación de retiro. Doctora Flor Aurora Guerrero Roldán, Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Doctor Roberto Eduardo Lozada Ibáñez, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Callao. Señor Juan Alberto Dulanto Arias, Director General de SUCAME. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Familiares del héroe nacional Alipio Ponce Vázquez. Distinguidos invitados, señoras y señores. Al mismo decir del coronel Roger Pérez Figueroa, autor del libro Titán de Carcabón, Alipio Ponce Vázquez, una vida, una historia, producto de una valiosa investigación personal, de donde extraje información que hoy comparto con ustedes. Permítanme decir que el capitán Alipio Ponce Vázquez nació un 15 de agosto de 1906 en el lejano distrito de San Lorenzo, provincia de Jauja, departamento de Junín. San Lorenzo, tierra cuyas fiestas tradicionales se conmemoran con comidas, orquestas y bandas, luciendo de gala con sus vestimentas típicas para bailar por las calles y plazas, algo que quizás Ponce añoró hacer. Hijo de don Emilio Ponce y doña Tomasa Vázquez, dos humildes agricultores dedicados a trabajos del campo. Desde los primeros años de su vida, sus padres le inculcaron el más profundo amor a la patria y desarrollaron en él los valores morales que pocos hombres poseen. Su abuelo, don Avelino Ponce, de quien heredó la vitalidad de su raza, la gallardía y valentía de sus actos, estuvo a órdenes del entonces general Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, en la batalla de la Concepción, y supo entonces defender nuestro territorio de la invasión durante la infausta Guerra del Pacífico. Estudió primaria en una escuela de su tierra natal, para luego la secundaria desarrollarla en la gran unidad escolar Santa Isabel de Huancayo. Tuvo mucha afición al deporte, particularmente al fútbol y a la música. Su vocación de servicio da lugar a que el joven Alipio se dirigiera a la ciudad de Lima para ingresar a la naciente institución policial de la Guardia Civil, recién reorganizada por una misión española. En octubre de 1924 ingresó a la Escuela de la Guardia Civil y Policía, donde recibió un periodo de formación, egresando al servicio el 15 de marzo de 1925, siendo asignado a prestar servicios en el Cuerpo de Seguridad, integrando una de las promociones primogénitas. Su capacidad profesional le permite lograr los grados inmediatos de manera muy acelerada.
El 21 de julio de 1927 asciende al grado de cabo. Por su férrea disciplina, convicción y valores morales, el 1 de marzo de 1930 logra su ascenso al grado de sargento segundo. Con este grado es cambiado como instructor a la Escuela de la Guardia Civil y Policía y con fecha 1 de octubre de 1932 es ascendido al grado de sargento primero, inusual en aquella época, hecho que solo puede haberse dado por sus destacadas cualidades personales y profesionales. Luego de permanecer con este grado hasta 1935, ingresa a la Escuela de la Guardia Civil y Policía, pero esta vez como suboficial alumno, debido a su ímpetu y deseo de superación, luego de haber pasado una exigente prueba de conocimientos y de campo. Egresa el 11 de enero de 1937 como alférez de la Guardia Civil, llegando a prestar servicio en diferentes unidades a nivel nacional, entre ellas en el Callao. El Perú, desde que inició su vida republicana, ha dado muestras de ser un país pacífico y de ferviente adhesión a los principios de paz y de solidaridad. Sin embargo, un primer incidente del vecino país del norte dio lugar a una acción bélica que llevó al presidente del Perú, el ilustre general Castilla, a ocupar militarmente Guayaquil para obtener el abandono de la adjudicación proyectada que tenía entre manos Ecuador. El segundo incidente siguió después de una nueva protesta al reaparecer este proyecto, lo que determinó, previa a una discusión diplomática, la celebración del Tratado del 1 de agosto de 1887, acuerdo con el cual los dos gobiernos deciden someter las cuestiones de límites pendientes a su majestad el rey de España para que éste determine como árbitro de derecho de una manera definitiva e inapelable. A principios de 1913, y como parte de su deseo serio de formalización y respeto de la ley, en un contexto de armonía y paz, el Perú propuso al Ecuador el arreglo directo y fijación de zonas para un arbitraje restringido. Esta fórmula mixta dio origen al protocolo del 21 de junio de 1924, una muestra más de su deseo y vocación pacífica y alturada para tratar asuntos territoriales en el marco de un encuentro diplomático estricto. En 1929 se produjo una larga discusión diplomática sobre el carácter del arbitraje eventual previsto en el protocolo, pues el Perú sostuvo siempre que el arbitraje debía ser de derecho, mientras que el Ecuador pretendía que fuese de equidad. El acta suscrita en Lima el 6 de julio de 1936 declaró que el arbitraje previsto en el protocolo de 1924 era un arbitraje de derecho, con lo cual dejaba sentado una vez más su interés legítimo y legal de resolver el conflicto de intereses que existía. Se convino asimismo en que las respectivas delegaciones se reunirían en Washington el 30 de septiembre y que los dos mantendrían el statu quo de las entonces actuales posiciones territoriales hasta el término de las negociaciones en Washington y del proceso arbitral. De acuerdo con lo establecido en el protocolo del 24, el arreglo al que pudiera llegarse en Washington debía ser sometido a la aprobación de los congresos de ambos países. Posteriormente, el 28 de julio de ese año, la guarnición ecuatoriana de La Guarico, convenientemente reforzada, envió una nota al jefe de guarnición peruana de Puerto Bolognesi en el Napo, denominado también Torres Causano, manifestándole que debía retirarse de esa zona por estar ella bajo la jurisdicción del Ecuador. El jefe de dicha guarnición, Mayor Chávez Valdivia, logró rechazar el ataque que le fue inferido, causando al Ecuador varios muertos
heridos y prisioneros. Cuando en 1936 el Ecuador cree que la infiltración de sus puestos fronterizos en nuestro territorio le daba alguna ventaja territorial para afianzar sus reclamos, firma el 6 de julio de 1936 un acuerdo con el Perú, comprometiéndose a mantener el statu quo de las posiciones territoriales que ocupaban, hasta el término de las negociaciones de Washington del proceso arbitral. Sin embargo, como veremos, este acuerdo no se concretó, pues precisamente a partir de 1936 se acentúa la infiltración ecuatoriana a territorio peruano. Ante este hecho, se nombró en 1940 una comisión mixta peruano-ecuatoriana que funcionó en Tumbes sin resultados positivos. Toda vez que Ecuador continuaba en su pretensión de ocupar territorio peruano, frente a este hecho, el entonces presidente del Perú, Manuel Prado Ugarteche, exigió al gobierno ecuatoriano el retiro inmediato de las fuerzas militares, el cual no tuvo respuesta positiva. Ante el dilema presentado de que Ecuador desocupe o el Perú recupere, nuestro gobierno, en previsión de esta última opción, creó el 11 de enero del 41 el Agrupamiento del Norte. Ecuador llegó a movilizar su ejército, colocando a lo largo de la frontera una fuerte guarnición de todas las armas, y por su parte nuestro país se vio obligado a reforzar su línea fronteriza, que se encontraba desguarnecida, principalmente los puestos de la Guardia Civil, que se encontraban al mismo frente de los puestos ecuatorianos, con mínimos efectivos y anticuados armamentos, y como resultaba obvio, no preparados para un conflicto de guerra. Cuando estalla el conflicto con el vecino país del Ecuador, el entonces teniente Alipo Ponce Vázquez prestaba servicios en la provincia de Huanta, y el 25 de marzo del 41 es destacado a la frontera norte. Ante esta disposición del comando, el prefecto de Ayacucho, señor Pastorelli, intercede para su permanencia del teniente Ponce en esa ciudad. Sin embargo, este oficial, con términos muy loables que pasaron a la historia en su carta dirigida a la autoridad política, acto que más tarde lo llevó a la inmortalidad, le agradeció el gesto y rechazó la ayuda para no ser devuelto, y tal vez porque Ponce, a pesar de su corta edad, tenía intronizado que el deber con su patria era primero, porque su formación y sentimiento nacional y su convicción demandaban en él cumplir su obligación y defender el honor como peruano. Ejemplo que los jóvenes policías deben seguir cuando este tipo de circunstancias se presenten en nuestra vida profesional, poniendo a prueba si entendemos que nuestro deber pasa a ser primero, haciendo eco de las frases que pregonamos con singular hidalguía al entonar nuestro himno institucional diciendo: presto a servir, listo a morir por el Perú. A las 5 de la tarde del 5 de julio del 41, los ecuatorianos procedentes de los puestos del Rancho Chico y Rancho Grande iniciaron un ataque al sector comandado por el teniente Ponce, compuesto por los puestos de Quebrada Seca, Matapalo y El Corral. La Guardia Civil y las fuerzas del Batallón de Infantería 1, al mando del capitán Orreo, rechazaron enérgicamente el ataque después de más de una hora de fuego. El personal de la entonces Guardia Civil quedó durante la noche en la línea de fuego, alertas para cualquier nuevo intento, mientras la del ejército permanecieron en la posición de resistencia a órdenes del teniente coronel Carlos Miñano Mendocilla, de quien dependía también la Guardia Civil. A las 12:15 del 6 de julio,
las tropas ecuatorianas reinician el ataque al puesto de La Palma, con nutrido fuego de ametralladoras y armas individuales, lo que obligó a emplear a fondo los 2 fusiles ametralladoras del puesto y las pistolas Solutur, a cargo del jefe de la guarnición, teniente Beingolea. El primer fusil ametrallador, dirigido por el sargento segundo Julio Cáceres y servido por los guardias Abraham Murillo, Guillermo Zambrano, Homero Mantilla y Gabriel Sáenz, estuvo emplazado a la derecha del segundo fusil ametrallador, siendo dirigida esta arma por el cabo Segundo Jave y servida por los guardias Salomón Aliaga, Miguel Farfán, Benjamín Meléndez y Nemesio Romero. Y la acción duró 40 minutos y los ecuatorianos dejaron ver algunas bajas. Mientras esta acción se realizaba en La Palma, convertida en objetivo principal ecuatoriano, ataques similares se produjeron en los otros 2 puestos, comandados por el teniente Beingolea, El Porvenir y Lechugal. El fuego se generalizó en todo el frente. Los ecuatorianos, colocando mayores efectivos, emplearon su artillería, lo que obligó al comando peruano a emplear también mayores medios, inclusive la aviación, convirtiendo casi el frente en un teatro imponente con todo su potencial bélico. Una compañía del batallón de infantería número 5 al mando del capitán Gelopana, una sección de morteros y otra de cañones a órdenes de los subtenientes Pedro Soto y Pedro Morzán, respectivamente, y finalmente otra compañía del batallón de infantería al mando del capitán Orrego, recibieron todos la misión de resistir el ataque enemigo para contrarrestar después. Cerca de las 2 de la tarde se sintieron violentos fuegos peruanos de mortero y ametralladoras procedentes del puesto del Porvenir. Era un contraataque lanzado por el comando peruano en contra de Chacras, posición ecuatoriana, con la cooperación de 4 aviones de la Fuerza Aérea del Perú, que por 50 minutos bombardearon Guavillo, Balsalito y Chacras, apoyados por los fuegos de las tropas de la región Papayal y de los puestos de Palma y El Porvenir. La lucha continúa durante 2 días. Produjo el agotamiento de la munición de los puestos policiales, pero el jefe del destacamento, mayor Aníbal Vega Quintana, ordenó a los tenientes Godofredo Lingán Hernández y Andrés Acentales Vélez dotar de municiones los puestos policiales de resistencia. Los sindicados oficiales dieron cumplimiento a la orden, llevando un camión que era manejado por el propio Arcentales y al mando de 7 efectivos, cuyo abastecimiento se hizo en la misma línea de fuego, con 15 cajones de municiones de la dotación de la reserva del destacamento y la repartición a los puestos de La Palma, Aguas Verdes, El Porvenir, Lechugal, El Corral y Matapalma. Sudorosos, sin descanso, agobiados, con hambre y sed, algunos heridos, pero premunidos de un enorme coraje como identidad, vestidos de noble y gran actitud, creyentes en la soberanía, embravucados de gran optimismo, empujados por su destacado patriotismo y amor nacional, entusiasmados por las expectativas de los miles de peruanos que en ellos depositaban su confianza de defender los colores de su bandera, esperanzados en cumplir su noble misión, los policías allí establecidos y con ellos Ponce aguardaban en la línea de fuego, muy prestos a cumplir su deber. Es así que en las primeras horas de la mañana del 23 de julio del 41, el comando peruano, teniendo conocimiento de un probable ataque, previno a todas las guarniciones que se mantuvieran alertas. Los puestos de la Guardia Civil así lo hicieron, dirigiéndose desde las 2 de la mañana a sus improvisados y precarios emplazamientos de combate y con lo que tenían como pertrechos. A las 6:30 de la mañana, el enemigo atacó violentamente las posiciones peruanas del Porvenir,
La Palma, Lechugal, Uña de Gato, Aguas Verdes, El Caucho y La Unión. Estas dos últimas atacadas desde las 5:20 de la madrugada. El esfuerzo principal se hizo por La Palma y El Porvenir durante el primer ataque hasta las 8 de la mañana, pero para luego reanudarse 2 horas después hasta la 1 de la tarde. A las 11 horas del 23 de julio intervinieron 4 aviones peruanos que atacaron las posiciones ecuatorianas de Balsalito, Chacras y Huaquillas, donde cayó heroicamente un avión al mando del teniente de la Fuerza Aérea, Abelardo Quiñones. Después de 3 horas de tregua, los ecuatorianos reanudaron el fuego a las 16 horas, trabándose en una gigantesca batalla en la que tomaron parte, además de la infantería del ejército, los puestos de la Guardia Civil y la artillería. La lucha duró hasta medianoche, lográndose fijar al enemigo en el sector El Porvenir y La Palma. En tanto, el teniente Ponce tomó parte en la captura de Quebrada Seca y el teniente Delgado y el alférez Niño de Guzmán en la de los puestos de Casitas, La Bomba y Caravana. La toma de Quebrada Seca fue una operación a cargo del mayor de ingeniería Miguel Montoya, que dispuso que las fuerzas peruanas adoptaran un dispositivo de ataque con 2 secciones en primer escalón. La primera, al mando del teniente guardia civil Alipio Ponce Vázquez, con una sección de ingenieros y sus 14 guardias civiles, situada en el cruce del carretero con el camino de acceso al puesto ecuatoriano de Quebrada Seca. La segunda, al mando del teniente Jorge Espinosa, en el mismo eje del camino, una sección de reserva al mando del sargento primero Santos Reyes. A las 7:30 de la mañana del 23 de julio se inició el contraataque, luego de reducir el ataque ecuatoriano que se había iniciado 2 horas antes. La base de fuegos, constituida por 2 fusiles ametralladoras de la sección Espinosa, lo mismo que la artillería, entraron en acción, preparando el pasaje del río y la toma de Quebrada Seca, que había sido ordenada eventualmente por el comando. El 23 de julio del 41, el teniente Ponce participa en la toma de Quebrada Seca al mando de una sección de soldados del ejército y 14 guardias civiles. Fijó al enemigo en un frente de 600 metros, abriendo fuego contra estos y haciendo maniobras militares por espacio de 11 horas, permitiendo el éxito de la operación. Sin embargo, la gloria de este ataque tuvo su precio al haber perdido la vida un sargento y un soldado. Seguidamente, el teniente Ponce recibió la orden del mayor Montoya, la misión de tomar de noche y por sorpresa el puesto de Carcabón, localidad ecuatoriana donde descolló por su valor y arrojo, lugar donde se había retirado el enemigo después de la toma de Quebrada, en número que no se podía precisar. El teniente Ponce recibió una sección combinada de 33 soldados de ingeniería y guardias civiles con 3 fusiles ametralladoras y 4 granadas, debiendo organizarse y actuar con sus propios medios. A las 16:30 del 25 de julio, Ponce inició su marcha, primero por el camino carretero y luego por el bosque y al frente de sus hombres, como lo hace un líder, hasta las 21 horas en el Mamelón Dicepela, donde decidió tomar su dispositivo, protegido por los fuegos de una fracción de la Guardia Civil del puesto Lechugal, límite este del sector norte, puesto policial que el comando recién había activado. Era muy tarde y el comando militar juzgó que era peligroso y arriesgado actuar de noche, por lo que ordenó al teniente Ponce que se replegara con su personal y que la operación prosiguiera con la luz del día siguiente. Pero la orden tardó en llegar y solo pudo conocerla cuando ya el teniente Ponce había tomado la decisión de iniciar la acción. Lo que hizo Ponce no fue desobedecer una orden,
sino cumplir arriesgada e inteligentemente la misión, haciendo uso del factor sorpresa, exceso de confianza y subestimación de su valía. Se encontraban pues a media hora de la fijada, cuando de súbito los soldados y los guardias civiles, temerosos de penetrar en el terreno, donde a no dudar les esperaba el enemigo y la muerte, pidieron a su jefe emplazar la operación para emprenderla con la luz de la mañana. Ponce, premunido de coraje y acendrado patriotismo, trasladó a sus hombres la confianza necesaria y las ventajas de la acción que él ya había resuelto en su mente. Los inyectó de fe y optimismo, como hace un legítimo conductor de hombres, devolviéndoles la esperanza que suele perderse en momentos de confusión, dotándolos de fe, de valor e inspirando en ellos la confianza en sí mismos. Enseguida les recordó los detalles del plan, porque tenía que estar convencido de que todos supieran qué hacer. Y como era seguro, atrevido, en osado arranque de decisión propio de un oficial aguerrido, contestó que debería cumplir su deber y el que no quiera seguirle diera media vuelta. Dicho eso, y uniendo la acción a la voz, de manera fuerte e imponente, cogió su fusil y ordenó: ¡adelante, guardias civiles! Entonces, toda la fuerza, electrizada por la actitud de su jefe, que se puso al frente, tomó obedientemente sus armas y le siguió. El gallardo oficial, a sabiendas de lo que le podía esperar, evaluando la necesidad patriótica de lograr su objetivo, en forma imponente y sin titubear, con el arma en la mano, ordenó el avance. El reloj marcaba 21:30, cuando sigilosamente procedieron a atravesar el río Zarumilla. Ponce asaltó contra la posición enemiga feroz y decididamente, y a las 10 de la noche, media hora después, había logrado el ansiado deseo de tomar Carcabón, razón por la cual hoy se le recuerda y llama el Titán de Carcabón. Hasta aquí, un rosario de acciones dibujaban su enorme imagen de peruano, admirado por sus subalternos, pues su braveza y arrojo en el campo de batalla eran singular modelo de un verdadero ícono nacional, a seguir como ejemplo, como de hecho lo es. Su capacidad profesional, arrojo, valor y valentía del entonces teniente Alipo Ponce Vázquez permitió repeler los ataques lanzados por el vecino país del norte contra los puestos de la Guardia Civil enclavados en el departamento de Tumbes. Es así como el 26 de julio de 1941, al mando de un grupo reducido pero de valerosos guardias civiles, tras reñida y sangrienta lucha, culminó su empeño conquistando una bandera ecuatoriana que también fue enviada a la Escuela de la Guardia Civil y Policía como trofeo de guerra. En esta conquista bélica tomó el puesto militar ecuatoriano de Guavillos. Todos los integrantes que participaron en esta acción eran integrantes de la benemérita institución policial. La orden que recibiera el teniente Ponce para la toma de Guavillos procedía del mayor Montoya. Esa orden fue atacar y tomar el referido puesto a 5 kilómetros de Carcabón. A las 16 horas, Ponce, con sus inseparables guardias civiles, inició su marcha por la carretera hacia Guavillos, llegando hasta 1 kilómetro antes de la posición ecuatoriana, desde donde lanzó un sorpresivo ataque que el enemigo no pudo contener, dándose a la fuga y permitiendo ocupar el puesto a horas 17:35. Durante los días 27 y 28 de julio, en vista de haberse comprobado la existencia de zonas aisladas que intentaban contraataques ecuatorianos, el comando ordenó que la Guardia Civil y el Ejército, apoyados
por tanques emprendieran labores de limpieza por las zonas sospechosas. Las naciones de América, y principalmente Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, desde que se inició el conflicto intervinieron en nombre de los ideales de paz del continente. Y aunque aquella intervención perjudicó los intereses del Perú, impidiendo la total ocupación del Ecuador a fin de imponer la paz, el gobierno peruano, dando muestra de fraternidad, admitió el armisticio, a mérito del cual cesaron definitivamente para el Perú las hostilidades desde las 6 de la tarde del día 31 de julio de 1941. En tanto, Ecuador lo violó con la masacre de Porotillo, donde murió una patrulla de reconocimiento al mando del capitán Alfredo Noboa Cava, en el que también se encontraba el teniente Alipio Ponce Vázquez. En efecto, consumado el armisticio del 31 de julio, en momentos en que las fuerzas peruanas avanzaban inconteniblemente en territorio enemigo, y cuando el Ecuador, declarando su debilidad, imploraba el auxilio de los países vecinos, lo que quiere decir que el armisticio favoreció al Ecuador y perjudicó al Perú, al impedirle, como estaba en sus manos hacerlo, imponer la paz. Las fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército se concretaron a desempeñar funciones normales de patrullaje y cobertura dentro de la zona del armisticio, sin más precauciones que las elementales de seguridad, muy lejos de pensar que quien había implorado protección sería capaz de tan grave acción. La intención de la patrulla peruana era realizar un reconocimiento y vigilancia de un radio de 40 kilómetros dentro del que estaba el río Jubonés y la localidad de Porotillo. El 11 de septiembre de 1941, en una etapa de armisticio, el teniente Ponce, junto a oficiales y tropa de nuestro ejército peruano y la Guardia Civil, a 5 kilómetros de la quebrada de Porotillo, hicieron un alto al reconocimiento del lugar donde patrullaban. Eran las 11 de la mañana de ese fatídico día, cuando los soldados ecuatorianos los tomaron por sorpresa a través de una emboscada. Ante tal situación de irrespeto del armisticio, el teniente Ponce ordena abrir fuego y protegerse de la vil acción enemiga, cuando recibe una ráfaga de disparos a la altura del vientre que divide prácticamente su cuerpo en dos. Diezmado a todos los peruanos, a pesar que ya había terminado el conflicto, este grupo de valientes peruanos, cuyos nombres se inmortalizaron en la eternidad, estuvieron al mando del capitán del ejército Alfredo Noboa Cava. De esta acción solo se salvaron los sargentos segundo César Noboa del ejército y Emiliano Tapia Díaz de la Guardia Civil. Este último fue tomado prisionero, mientras que el primero fugó. El sargento Tapia, tomado prisionero y enviado hasta Quito, quedó hasta el 2 de diciembre de 1941 y por gestiones diplomáticas retornó a nuestro país. La denominada emboscada de Porotillo, que más merece llamarse el asesinato en masa de Porotillo, fue un acto infame, violación del armisticio, que no cabe señalarse como un episodio militar, sino como una acción vandálica cometida por individuos fuera de la ley, fuera de los acuerdos, fuera de todo contexto humano. En la emboscada de Porotillo, junto a distinguidos oficiales de nuestro ejército peruano, el entonces teniente Alipio Ponce Vázquez cae gloriosamente, librando violenta y desigual lucha ante las fuerzas del enemigo enormemente superiores. El valeroso oficial, ante este enfrentamiento bélico, supo estar a la altura de las circunstancias de ruda prueba y con una bizarria digna de quienes integran esta excelsa institución policial. Mantuvo incólume nuestra integridad territorial, dando frente al enemigo, sereno y firme, dueño de un valor espartano, a tono con la resiedumbre
de su patriotismo. En cuanto al sargento César Novoa, logró salvarse dentro de las aguas del río Jugonés y dio cuenta minuciosa de lo ocurrido de sus superiores. Dijo: la emboscada fue cuidadosamente preparada y ejecutada por fuerzas combinadas de los batallones Yaguachi, Arabijó y Febre Cordero, las que colocaron una instalación telefónica dentro del bosque y organizaron un servicio de vigilancia y espionaje hasta lograr su objetivo. Cayeron en ella todos los peruanos, excepto los sargentos Tapia y Novoa. Los ecuatorianos, a pesar de su enorme superioridad en hombres, armas, terreno y sobre todo, no obstante de contar con el principal elemento, la sorpresa, perdieron 16 hombres, lo que demostró que nuestras fuerzas supieron defenderse como peruanos ante la adversidad existente. Hasta unos segundos antes de morir, narró Novoa, el teniente Ponce luchó con la fuerza de una fiera herida, causando bajas en las huestes enemigas. Fueron necesarios varios impactos de bala para doblegar el vigor y el alma de este insigne oficial. Esta noticia tenía que llegar a oídos de su única hija. Era viernes cuando ocurrió la trágica muerte de Ponce. Celia, que cursaba el 4º año de secundaria en el colegio Nuestra Señora del Rosario de Huancayo, había ido de paseo a Loroya junto a sus compañeros de estudio. Ella dice: me sentía triste, no sabía qué me inquietaba. El sábado no tuve deseos de ir a clases y el lunes, cuando fui, una compañera me dio la triste noticia que habían publicado los periódicos. Papá había muerto. En ese instante sentí que era un sueño muy difícil de creer. Era el único ser a quien admiraba, de quien aprendí sus enseñanzas. La madre de nuestro héroe, doña Tomasa Vázquez, no pudo resistir la trágica noticia. Murió a los 3 meses, sin poder ver el cadáver de su hijo, que había sido sepultado en territorio ecuatoriano. Tuvo que pasar muchos meses para que una comisión lo llevara a Tumbes y 2 años más tarde para que fuera traído a Lima. Este distinguido oficial, relató Novoa, y otros que lo conocieron en todos los instantes de su actuación en la institución policial, fue uno de los miembros predilectos que destacó por su pasión, por su esfuerzo y el trabajo, por su amor, su culto a los ideales superiores, entre los que figuraba en primer término la patria y luego la institución, quien supo siempre renunciar a una vida cómoda, buscando agigantar su voluntad en un perenne escuela de sacrificio, quien venciendo todo egoísmo se entregó al servicio de la nación, sociedad e institución. El Supremo Gobierno, dirigido por el doctor Manuel Prado, presidente constitucional, en noble y justiciero acto, ascendió mediante decreto supremo al teniente Alipio Ponce al grado de capitán a título póstumo. Mediante ley 24.658 del 24 de abril de 1987, y un acto de absoluta justicia, reivindicador, acto que es digno resaltar por lo que tiene como significado para los miles de peruanos y policías, un acto que demoró casi medio siglo en concretarse y que reivindica el ánimo combativo y exalta la mística y el patriotismo nacionales de los peruanos. Alipio Ponce, un dignísimo y joven peruano, un peruano aguerrido y valiente, a carta cabal, recibe póstumamente aquel único título que le faltaba, ese que acaso le debieron dar en el mismísimo teatro de operaciones por todo lo que había dado y demostrado en él, el de héroe.
ese que acaso en vida ya había ganado con creces, gracias a su contagiosa sencillez, bravura y estirpe de guerrero, y por el que cualquier peruano debe sentirse bien y gratamente representado, porque su figura enaltece, a decir de quienes lo vieron, entregar su vida en la zona de conflicto. Muchas gracias. Por nuestra peruanidad, estas intensas notas musicales nos anuncian la presencia de la gran banda de músicos de la Policía Nacional del Perú, banda oficial del Estado peruano. El afán de hacerla flamear por siempre digna y victoriosa. Se une un abrazo fraterno para conmemorar esta semana. Fue creada el 18 de agosto de 1900. La ciudad capital del Ejército Pastor Celesta, del Cuerpo Aeronáutico que operó la Fuerza Aérea del Perú. Esta compañía representa el vínculo que la institución policial ha ido tejiendo una honrosa tradición que ha trascendido la misma de Mariano Santos Mateo, y empieza su trayectoria con la primera escuela de guardia peruana, un cuerpo especializado en el vasto campo de las ciencias policiales. Nuevamente la mujer peruana como parte integrante de esta importante institución. Ellas son las alumnas de los dos lugares del territorio nacional, en el norte, centro, sur, en la costa, sierra, en su servicio. Cuentan con una alta preparación física, mental y espiritual que les permite cumplir con los objetivos de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial